Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa 178 de HD Hoy Deportes, un programa en el que traemos más buenas noticias que malas. En fútbol sala todos son buenas noticias, en fútbol el equipo de la preferente consiguió ganar y hoy en polideportivo le vamos a dar mucho protagonismo al atletismo, pero no porque queramos, se lo vamos a dar porque se lo merece tanto al Valdepeñas Athletic Club, Sistemas Balcón, como a una atleta valdepeñera que es toda una crack, y todo esto lo vamos a ver con una copita de Viñalbali encima de la mesa, disfrutando de este cambio de hora que tenemos ya, este ambiente primaveral que hace pues que ya no sean buenas noches y que empecemos el programa siendo buenas tardes. Así que ya saben, copita de Viñalbali y a disfrutar de este programa de HD Hoy Deportes. Un gol de batería en la recta final del encuentro pone al Valdepeñas con pie y medio en los playoffs de la Liga. Además, el ala brasileño estará hoy con nosotros en exclusiva. El filial se afianza en la tercera plaza tras ganar el derbi al Infantes. Las guerreras golean a la Cid Albacete y encadenan 2 triunfos consecutivos. El I3 Valdepeñas sigue haciendo de la Molineta un fortín. Los juveniles pierden en sus compromisos fuera de casa, pero hoy hablaremos más de los cadetes, líderes inconmensurables de su categoría. Hoy el protagonismo en lo polideportivo será para el atletismo, que no para de traernos buenas noticias. ¡Comenzamos! Avisábamos la semana pasada en el programa anterior de la importancia que tenía el partido de este fin de semana contra el Betis, un partido que podía poner con pie y medio al Viñalbali Valdepeñas en esos playoffs por el título de Liga, y un partido que finalmente ha conseguido que el Valdepeñas esté con ese pie y medio después de que los de David Ramos vencieran por 1-2 al Betis en un partido difícil, un partido que se le complicó a los azulones después de que empatara el Betis, pero finalmente un gol de batería a falta de poco más de un minuto pues le dio la victoria al Viñalbali Valdepeñas, y 3 puntos que valen más que 3 puntos completamente de oro y que le vienen también como un subidón de energía, un subidón de moral al conjunto de David Ramos, que lo necesitaba después de encadenar tantos malos partidos. Se ganó contra Palma, se convenció, pero estaba ahí esa duda, esa incertidumbre de si podía o no podía el Valdepeñas mantener un poquito, aunque fuera, esas buenas sensaciones. Lo hizo contra el Betis, lo hizo ganando fuera de casa, en un partido marcado completamente en rojo, se consiguió vencer, se consiguió convencer, y 3 puntos muy importantes para el Viñalbali Valdepeñas. Vamos a analizar todo el fútbol sala con Rafa y con Juan, que están aquí con nosotros. Chicos, muy buenas y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, intuyo que muy contento después de una victoria pero que muy importante, y 3 puntos, como decía, pues que son más que 3 puntos, ¿no? Sí, la verdad es que costaron los 3 puntos, pero era un partido, como has dicho, muy importante, porque estaba ahí acechando en zona playoff el Betis. Con esos 3 puntos nos distanciamos, también con el pinchazo de Noya. Entonces estamos en la 7ª posición y con un margen ya de más de un partido, que eso nos va a venir bien a los partidos que quedan. Rafa, un partido vibrante, un partido que, bueno, muchas veces decimos que en esta liga estamos viendo que el que se pone por delante pues ya tiene un plus importante para por lo menos conseguir algo positivo en el partido. Fue así, luego empató el Betis y como que vinieron fantasmas otra vez a la cabeza, pero al final el gol de batería pues solucionó un poco todo. Bueno, sí, a ver, el equipo empezó jugando bastante bien, haciendo un buen juego, bueno, un poco lo que vimos al principio también con el partido de Palma. Al final, que no se nos olvide que jugábamos fuera.
una pista difícil contra un equipo que corre mucho, con gente joven a la vez que veterana, con lo cual, bueno, pues un equipo pues que cada vez va a ir cogiendo mejor ritmo. No sé si le va a dar para llegar a playoff, pero bueno, es verdad que el Betis de la última jornada pues venía haciendo también muy buen juego. Sí, es verdad que luego el Betis te mete un gol ahí de medio rebote y bueno, pues ya quieras que no, pues imagino que se vendrían un poco abajo, que te cuesta un poco los minutos de después reaccionar. Y bueno, luego tuvimos la fortuna o el trabajo de que, bueno, puedes provocar esa sexta falta y que por fin entrase entre los tres palos un doble penalti que, bueno, que hay que nombrarlo, que por fin hemos sido capaces de meter uno. No, claro, porque igual que lo veníamos diciendo en partidos, en los últimos 2 meses, donde desgraciadamente para el Valdepeñas ha sido muy protagonista los dobles penaltis para mal, pues también hay que decir que esta vez, pues mira, para bien, ha sido una de cal, una de arena, pero ahora para bien, pues se ha conseguido ganar un partido muy importante de doble penalti y además quizá un jugador, Juan, que lo necesitaba mucho como batería, que llevaba unos cuantos partidos ya no solo un poco verde de cara a gol, sino sin aparecer mucho. Sí, la verdad es que yo creo que le va a dar un impulso para este tramo final de la temporada. Jugadores como él y con la racha que llevaban al principio positiva y luego ya pues no negativa, pero sí por debajo de cómo había empezado, yo creo que ese gol le va a dar confianza y yo creo que esperemos que se venga otra vez para arriba y haga un buen trabajo de aquí a final de temporada. No obstante, sigue siendo, a pesar de la racha mala, sigue siendo el máximo goleador, o sea que un jugador como él lo necesitamos que esté lo mejor posible. Yo también apoyo lo que decía Rafa al principio, que es cierto que el Valdepeñas estuvo bien, sobre todo en esa primera parte, pero volvimos a ver cómo al equipo a veces le cuesta, de cara a gol, le cuesta un poquito. También es verdad que se te junta, no sé, también lo dijo por ejemplo Rafa, muchas veces que haces al portero internacional, pero bueno, al final el caso es que es mejor tener autocrítica y ver que al final te cuesta también a ti marcarlos que el hecho de pensar que haces internacional a todos los porteros. El caso es que hizo una buena primera parte y cuando dejas el partido pues con un gol de diferencia, al final sí que es verdad que el gol del Betis es suerte, pero está fuera de casa, te marcan el 1-1 y perfectamente te puedes ir con 2-1 y la misma historia de lo que le ha pasado al Valdepeñas en los partidos donde le ha salido cruz, que no te han metido 8, ¿vale? Pero hubieras perdido después de hacer una buena primera parte, con muy poquito del rival, que al final el Betis no es el Barça, no es el Jaén que hemos visto, o sea que podría haberse dado una situación similar, pero quizá, ojalá y esto sea, siempre que dices que eres positivo, pues síntoma de que la dinámica cambia. No, bueno, yo creo que a diferencia de este partido del resto de anteriores de esta mala racha, yo creo que se supo sufrir, cosa que en anteriores partidos ya hemos visto que nos metían un gol y ya el equipo parecía un patio de un colegio, no sabía realmente muchas veces por dónde les venían los balones. Yo es verdad que los vi, por lo menos en defensa los vi muy serios. Sí que es verdad que en cuanto al tema de sacar el balón y de tomar otra vez la iniciativa de ataque, donde a lo mejor pues el equipo se vio un poquito más espeso y demás en ese punto del partido, pero yo creo que la diferencia principalmente estuvo en eso, saber sufrir. El equipo estuvo muy bien ordenado defensivamente, Edu una vez más estuvo también espectacular en las pocas ocasiones, porque el Betis es verdad que aunque fue muy correoso, pero claras, el Betis estuvo bien en defensa, o sea que el equipo estuvo muy bien. Lo comentábamos fuera de cámara, Boyi está en un nivel excepcional, Lolo más de lo mismo, y al final cuando tú tienes un equipo en defensa, Rafa igual, sacando el balón, o sea que al final tú tienes un equipo en defensa súper centrado, pues al final te puedes permitir el lujo de llegar a ese tramo de partido jugándote, bueno, con pocos goles de diferencia, y bueno, poder aprovechar que el partido se ponga a tu favor en vez de en contra, como ha pasado en partidos anteriores. No, y también es verdad que ayuda que el Betis, aunque es verdad que viene siendo normalmente es un equipo que es correoso, que además, lo decimos, quizá un equipo parecido a Industria Santa Coloma, capaz de poder hacerte lo mejor y capaz de poder hacerte quizá lo peor, pero es verdad que el Betis no venía tampoco en su mejor racha en cuanto a resultados. Es verdad que la Liga, podemos decir que le está favoreciendo también al Valdepeñas todo lo que está pasando por debajo, por suerte, y de hecho el Betis sigue siendo el noveno,
a las puertas de los playoffs, pero sigue siendo el noveno, habiendo enlazado unos cuantos partidos sin ganar, o sea que también te dice un poquito del nivel que está teniendo esta liga de igualada, pero también el escalón quizá importante que hay entre el octavo y el noveno, ¿no? Sí, sí, igual que hay hay un escalón entre el cuarto, creo que es, el cuarto, quinto y el resto, también lo hay entre el octavo y el noveno. Hay que recordar que el Betis, la mayoría de los puntos que ha sacado, prácticamente, sí, por no decir, la mayoría ha sido contra todos los equipos de arriba, o sea, eso dice mucho del equipo. Se ve que les motiva, se ve que es un equipo que está bien trabajado, y que es duro sacarles puntos, y sobre todo allí en su casa. O sea que yo creo que es una victoria bastante buena, por lo que he dicho antes, y más que nada pensando en el futuro, de que llevamos 2 partidos con buenos resultados y ya, independientemente del juego, yo creo que lo bueno es buscar la dinámica y llegar con la mejor dinámica posible de aquí al final, y ya con mente, cuando estemos clasificados, si se clasifica el equipo para los playoffs, llegar de la mejor manera posible. Y quizá la pena se haga el parón que viene ahora, que igual que antes, pues hace un par de jornadas benefició, que luego no sirvió para mucho, pero benefició al Valdepeñas porque venía con mala racha, pues ahora perjudica un poco después de encadenar 2 victorias consecutivas. Vamos a ver el resumen de ese Betis 1, Viñalbal y Valdepeñas 2, un partido en el que, como decíamos, el Valdepeñas empezó bien, con buenas sensaciones, tuvo ocasiones, quizá incluso para marcar algún gol más. Es verdad que Sarmiento estuvo espectacular, y es cierto que también hay jugadores, por ejemplo, tú, Rafa, lo decías la semana pasada, que le cuesta que le entre muchísimo el balón. Uno de ellos es este que vemos, sí, es Mateus, que tiene y suele tener varias claras, pero no la mete dentro. Para mí fue, si no el mejor, de los mejores del partido, pese a no haber metido gol. Cada vez que salía les hacía un lío a la defensa, no tenían por dónde cogerlo. Una parada correspondiente aquí de Edu a Chano, que una de estas tiene que tener por partido, pero es verdad que, perdón por cortarte, Juan, pero es cierto que Mateus estuvo bien, pero un jugador como Mateus, que vive del gol, ¿no?, pues también muchas veces se le echa en falta. Quizá también está siendo una temporada difícil para él. Sí, no, está claro, para él y para unos cuantos más, está claro. Llevan una racha algunos jugadores, bueno, no es que estén por debajo de su nivel, pero sí quizás por debajo de lo esperado, y al final, bueno, pues cuando vienen rachas buenas como estas, pues yo me imagino que también influirá un poco ese estado anímico a la hora de, bueno, pues en el caso de Mateus, que es pívot, pues a la hora de cara a gol, pues bueno, pues también se resiente un poco pues el poder materializar esas ocasiones, porque tenerlas las tiene, pero no terminan de entrarle. Y también vimos quizá todo lo contrario a un Solano que quizá de los jugadores más lineales que hemos visto en esta temporada. Sí que es verdad que hemos visto partidos mejores, partidos peores, pero un Solano que volvió a ser protagonista. Vemos también el gol de Abasi, que aunque quizá haya perdido un poco de protagonismo, pues sigue siendo un jugador que, si se enchufa, es muy importante para el Valdepeñas, igual que Paul. Sí, yo creo que al final Abasi tiene que tener su adaptación de este año, nos guste o no, al final Abasi no entiende el idioma, tiene que, aunque lleve aquí tiempo, ya se puede saber jugar y demás, pero al final no deja de ser un año de adaptación, y al final, pues bueno, pues yo creo que el top de Abasi lo veremos quizás el año que viene o finales de esta temporada. En cuanto a Paul Pacheco, bueno, al final viene de una situación difícil, también viene de una paternidad reciente, que bueno, yo vengo de una paternidad reciente y sé lo que significa, son días jodidos, difíciles, luego encima se le ha juntado una situación muy complicada en el club que venía, con lo cual, bueno, yo creo que Paul hay que tener, yo creo que 15-20 días de paciencia con él, que yo creo que en cuanto coja su estado óptimo de físico, vamos a tener jugador, vamos, para tiempo. Ojalá y lo tengamos. Es cierto que con Paul, obviamente, con la situación que venían, pues seguramente haya que esperar un poquito, y sobre todo jugadores como Paul, tan individualistas, tan capaces de resolverte partidos por sí solos, necesitan también esa motivación y necesitan también esa chispa de inspiración que no tiene siempre. Sí, pues mira, se le ve varias jugadas que hace perfectamente, a lo mejor en otra época
el gol, claro, de Pol Pacheco, te regatea a 2 tíos y pum, te la pone en la escuadra, pero al final se le nota que le falta ese punto de confianza todavía, pues que él mismo con su físico pues no se verá 100%, y seguramente pues, al final te afecta un poco a la hora de la confianza, de saber cuándo tienes que tirar, cuándo no y demás. Entonces, bueno, yo creo que Pol, para el partido de Shota en adelante, yo creo que ya iremos viendo un poco lo que nos vamos imaginando sobre la pista de él. Y qué golazo hubiera sido este, si lo mete Boyes, ¿eh? Y bueno, hablábamos también de Abassi. Quizá el problema que tiene no Abassi, sino la gente con Abassi, yo creo que es la comparación con los otros iraníes que te llegan a Palma de una manera completamente diferente, porque Tayebi te llega ya habiendo jugado en Benfica y Moslem te llega con Tayebi quizá como interlocutor entre el equipo. Sin embargo, aquí en Valdepeñas no tiene a nadie. O sea, Abassi no tiene a nadie. De hecho, al principio no tenía ni a la familia. Nada. Una situación muy complicada que sí que es cierto que da pie a pensar que el jugador, por lo menos en cuanto a mirar hacia el futuro y pensar un poco fríamente, siendo objetivos, pues seguramente esta temporada sea una adaptación, no como decimos de adaptaciones de otros jugadores cuando vienen de otros equipos, no. Viene de una cultura, de un idioma completamente distinto y se viene completamente solo. Efectivamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a pensar en la inversa, que te cojan a ti, te vayas solo a su país, a Irán, que es totalmente distinto, y te suelten allí solo y ponte a jugar al fútbol o cualquier otro trabajo y adáptate, y tiene que ser muy duro, la verdad. Por muy mejor que sea mejor país, que sea peor país, eso da exactamente igual, tiene que ser muy duro. Pues esa persona cuando llega aquí pues necesita un tiempo de adaptación a lo que hemos dicho, a cultura, idioma, a mil historias, o sea, y al final entrena y luego la mayor parte del día está solo. Sí, no, literalmente quizá lo que le pase a Abassi con los jugadores sea entenderse en la pista, literalmente, claro, en el sentido completo de la frase, porque al final seguramente a Abassi le esté resultando mucho más comprensible, más entendible el entender jugadas, o sea, el idioma del fútbol sala es el que quizá controle más que el hecho de poder tener una conversación que al final a todos nosotros pues nos nutre el hecho de poder hablar con otras personas y demás. Al final él está solo. Y luego el nivel de la liga, la es liga un cambio también. Es un cambio grandísimo. También te tienes que adaptar a los equipos de aquí de España, a tipo de juego de aquí de España, en fin, arbitrajes de aquí de España, todo. O sea que es todo un cúmulo, y yo creo que son muchísimos cambios para que en tan poco tiempo pueda adaptarse. Yo creo que el año que viene va a dar mucho más de sí. Ya se le ve ahora mismo esta temporada, pues que es un pívot correoso, es luchador, es goleador, pero creo que le falta esa confianza, esa seguridad, ese pose ya en un equipo y que ojalá y lo veamos el año que viene, claro. Esperemos. Y aquí veíamos pues la jugada que terminó decantando el partido, esa sexta falta al Lemine, pero antes veíamos la jugada clave con la doble parada también de Edu, que es importantísima también para el devenir del encuentro. Finalmente ese doble penalti sobre el Lemine lo termina transformando Batería, y bueno, y esta última ocasión de Charly, el partido terminaba así. Se sufrió bastante, bueno, y tú que estabas allí, Rafa, pues tuviste que sufrirlo un poco más, pero pues esos partidos que finalmente pues te dan 3 puntos, y ya no solo la importancia de los 3 puntos por lo que eran, sino también por cómo se consiguieron. Como tú decías, se consiguen sufriendo después de muchos partidos en los que no has sido capaz de saber sufrir. No, es que a ver, no pretendamos tampoco que todos los partidos se ganen como ganamos a Palma, es que evidentemente eso es complicado. Al final no todos los equipos juegan igual, cada equipo juega de una manera, y evidentemente tu planteamiento pues también tiene que cambiar a la hora del rival al que te enfrentes. Al final, Betis, lo hemos comentado, es un equipo súper correoso y muchas veces no sabes por dónde te va a salir. Quizás los grandes equipos, aunque es verdad que tienen muchas variantes y demás, pero es verdad que tienen un juego más, bueno, pues más lineal, que por ejemplo un Betis que te coge
Carrasco el balón, el pívot, y no sabe si Carrasco lo que va a hacer, porque es verdad que, bueno, porque son chavalitos jóvenes que tiran de inspiración. Y bueno, que pueden tener el día, pero que... Efectivamente, y no sabes muchas veces por dónde te van a salir. Entonces, bueno, lo bueno que lo que hemos dicho, que se supo sufrir bastante bien, y que de estos partidos son de los que hay que aprender. Evidentemente, también por poner alguna pega, pues el partido se pudo afianzar, meter algún gol, pero bueno, ya está, los partidos salió como salió, y lo bueno es que el equipo supo hacer frente, supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos, y bueno, ahí están los 3 puntos, que distanciamos un poquito, dejamos un colchón a Noya, y yo creo que el playoff está ya prácticamente asegurado. Y bueno, ya está, esta semana que entrenen tranquilos, que entrenen ya pensando en el siguiente partido, pero bueno, con la tranquilidad de que no tienen que tener esa presión de decir tenemos que estar pues más presionados de lo normal porque nos podemos quedar fuera del playoff o quedar octavos, que creo que también el quedar octavo ahora mismo sería un fracaso, porque lo lógico es que el Barça quedase primero. Sí, y lo decías, la pega quizá pues es no haber terminado resolviendo el partido antes, pero quizá el aspecto importante y positivo, y que además es algo que echábamos de menos y veníamos mucho tiempo diciéndolo aquí en las tertulias, ciertamente ha sido de verdad el hecho de esa solvencia defensiva, el hecho de ver de verdad que al otro equipo le cuesta crear ocasiones, le cuesta generar, le cuesta y mucho llegar a la portería de Edu, que es todo lo contrario a lo que veníamos y sobre todo algo que echábamos mucho de menos. Ahora, 2 partidos en los que te jugabas mucho, en uno por acabar ya con esa mala racha y cambiar sensaciones contra Palma, uno de los mejores equipos de la liga, contra el que encajas un gol, y otro contra el Betis, contra el que encajas un gol, y te han llegado muy poco en los dos. Yo creo que esa es la clave. Desde primera temporada, cuando ya empezamos con la dinámica, viendo la dinámica del equipo, yo pensaba que la clave era encajar pocos goles. Conforme estaba el juego, no podíamos permitirnos irnos a resultados de marcador. Encajar pocos goles, Juan, y no hacer el mejor portero del mundo en cada partido a Edu. Porque encima de que te metían 4 en todos los partidos, claro, hacías a Edu el mejor portero del mundo. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Se está viendo además estos 2 últimos partidos, resultados cortos, y ha caído de nuestro lado el... No va a ser siempre así tampoco, pero tienes bastantico más porcentaje con la dinámica que llevamos de que en resultados cortos puedes sacar algo en que era positivo. La seña de identidad del Viñalbal en los años anteriores, y era lo que de verdad se perdió, porque ya no son solo las ganas, ya no son solo quizá el estado anímico con el que salían a la pista, ya era la facilidad con la que a ti te llegaban y el mundo que te costaba a ti acercarte a la portería de los porteros rivales. No era lógico, tienes a uno de los mejores porteros del mundo, tienes a dos de los mejores cierres de España. No era lógico de que encajáramos los goles que estábamos encajando, o sea, con la defensa que teníamos. Los alas tampoco estaban mal, o sea que teníamos un conjunto, defensivamente yo creo que era bueno, pero claro, no era normal la cantidad de goles que nos metían. Al igual que tampoco era normal lo poco que se llegaba, pero sí es cierto que eso pues te puede pasar un poco más, pero a priori con los nombres que tenías, con la compensación que tenías de plantilla, a cualquiera que le dijeras, de hecho, a cualquiera que le dijeras antes de empezar la temporada que el Valdepeñas iba a estar así, ya no solo quizá ir séptimo, porque al final hay mucha igualdad con los equipos de arriba, está claro, y al final a nadie le extrañaría que el Cartagena, por ejemplo, le gane los 2 partidos al Valdepeñas en Liga, te eche de los playoffs, hay igualdad, pero el hecho de ofrecer esas sensaciones, sobre todo de que te digan, mira, el Valdepeñas va a ser de los equipos más frágiles en defensa de toda la primera división, pues es algo que costaría y mucho creer antes de que empezara la temporada. Ya no solo eso, sino en casa, porque al final hemos visto que hemos hecho temporadas donde fuera nos ha costado ganar un partido, pero sin embargo hemos ganado el 95% de los partidos de tu casa y te has puesto ahí arriba, con lo cual eso era una cosa que había que trabajar, el ser férreo en casa y en que en el feudo nuestro no se escapase ni un mal punto. Y al final era un punto donde había que reforzarlo y donde, bueno, con Palma ya vimos que se dio otra imagen totalmente diferente. Bueno, yo imagino que lo que hablábamos un poco, yo imagino que David habrá dado su charla, no sé si Luis también bajaría a hablar con el vestuario, pero sí que es verdad que desde el punto de inflexión ese que hicimos
antes de Palma, pues es verdad que el equipo se le está viendo por lo menos competitivo, con ganas y con otra dinámica. Que solidez defensiva. Efectivamente, que luego acaba el partido, que hay alguna de las cosas que a mí no me gusta y ve a algún jugador enfadado a pesar de haber ganado. Bueno, pues ya está, eso ya cada uno sus temas personales, bueno, pues ellos sabrán, pero bueno, mientras rindan en la pista, bueno, pues que luego hagan lo que quieran o se enfadan con quien quiera. Bueno, el caso es que el Valdepeñas, después de tiempo, consigue encadenar 2 triunfos consecutivos, una victoria muy importante contra el Betis, y David Ramos pues estaba contento, lógicamente, después de que los suyos vencieran 1-2 fuera de casa. Esto es lo que dijo el míster. Pues nada, David, enhorabuena por la victoria. En primer lugar, una valoración del partido. Bueno, creo que sabíamos que nos íbamos a encontrar un partido en un ritmo de intensidad, aunque parezca que no muy alto por su parte, a nivel que nos iban a exigir mucho en la fase de la elaboración, y a partir de ahí no queríamos cometer errores que les pudiesen dar la opción de la transición, de que ellos se crecieran, de que pudiesen tener la sensación de que estaban dominando lo que era lo importante del partido en sí. Creo que eso lo hemos sabido contrarrestar en muchas fases. A partir de ahí pues hemos tenido la contundencia también necesaria para poder ganar en un partido en esta categoría, con la exigencia que hay, sobre todo fuera de casa y con la entidad de un rival como el de hoy, como el Betis. Y bueno, quizás lo peor en algún momento de la segunda parte, que era lo que más miedo me daba, era que cayésemos en el error de querer especular con el resultado. Y hemos entrado en una fase un poco en la cual les hemos dejado un poco, precisamente lo que decía al principio, dejarles llevar demasiada la iniciativa. Al final era algo que no quería que pasase, y que quería que en un momento dado, más allá de que ellos, de que estábamos defendiéndoles en media pista, de que ellos no pudiesen llegar, y era un poco ahí, ha sido un poco lo que peor hemos hecho, y en esa fase puntual, y de eso ha venido también el empate. Pero bueno, afortunadamente nos hemos rehecho, las dos partes hemos sabido, hemos tenido la opción de meterle con 5 faltas, y afortunadamente también hoy Bate ha estado acertado, y nos llevamos 3 puntos que para nosotros son gloria bendita. ¿Qué supone ese colchón de puntos? No es colchón, es mirar para arriba. Nosotros tenemos que seguir siendo autoexigentes, no tenemos que conformarnos, y ahora esto nos da la opción de verdad de entre comillas, sin bajar la guardia, sin relajarse, entendiendo que todavía queda muchísimo por hacer, que hay que certificar matemáticamente la opción del playoff, pero te da la posibilidad de mirar para arriba y de afrontar lo que queda con más optimismo. Ahora tenemos 15 días para descansar, muy bonitos, para que la gente recupere, estemos con una sensación alegre por la consecución de los 3 puntos, y a preparar el partido de Osasuna, que va a ser un partido muy complicado. Ya vemos también cómo ellos las gastan, cómo compiten y lo que son capaces de hacer en cualquier tipo de cancha. ¿Y cómo llega ese descanso por la Final Four y luego por las selecciones? Esas 2 semanillas ahí. Bueno, es un mes complejo, pero bueno, lo importante es que intentemos en la medida de lo posible ahora disfrutar de estos 15 días. Ya iremos viendo cómo vamos adaptándonos a las situaciones, porque luego influyen muchas cosas, lesiones, momentos, estados anímicos, etc. Entonces, bueno, a disfrutar de esta victoria y entre comillas, a recuperar, a descansar y luego a pensar en el partido de Osasuna. Pues como dice David, a disfrutar de estos 3 puntos, que ahora hay 15 días de descanso, con esa Final Four de la Copa del Rey que se juega este fin de semana, y a recargar un poquito las pilas. No sé cómo le vendrá este descanso ahora al Valdepeñas después de enlazar 2 victorias seguidas, pero seguro que David Ramos lo aprovechará para trabajar. En el partido, decíamos, finalmente el protagonista resultó ser Batería, pero un Batería que ha ido quizá perdiendo mucho protagonismo y que quizá se haya quedado, por lo menos opinión mía, muy ligado a su golpeo únicamente, tanto en los dobles penaltis como en las faltas. Quizá se espera algo más de Batería que lo que está ofreciendo últimamente, ya no solo por los goles que no está marcando o por las pocas ocasiones que está teniendo, sino por ese Batería que esperamos muchos que sea diferencial, ¿no?
Bueno, yo creo que batería ya no solo es de cara a gol, yo estoy echando también mucho de menos al batería que cogía el balón abajo y que tiraba esa típica jugada de batería que se orientaba hacia el centro del campo y tiraba hasta portería. Yo esa jugada de batería hace mucho tiempo que no se la veo. Claro, por eso digo que sobre todo Ya no en sé estos si, últimos partidos. bueno, no sé si es por falta de confianza, no sé si físicamente no se encuentra bien, si mentalmente, bueno, pues se le junta un poco todo y el chaval está más bloqueado. Pero sí que es verdad que, ya no el batería de este año, porque bueno, sí que es verdad que lleva bastantes goles, pero yo me voy más incluso al batería del final de temporada. Yo creo que batería del final de temporada pasado demostró un nivel muy bueno y no se dudó ni un segundo en renovarlo. Y yo creo, bueno, que un poco la circunstancia de este año, pues quizás las dudas, porque no se ha anunciado todavía ni si se va, ni si se queda, ni nada de nada. Yo creo que viene un poco, el club tiene ahora mismo esa duda de si vamos a seguir el batería de final de temporada o ahora mismo el batería que hay ya es el de estos últimos 7 o 8 partidos, porque es verdad que desde noviembre pues batería pega un bajoncillo, un bajón, que es verdad que yo echo de menos pues ese ala zurdo con carácter que antes era batería, que cogía el balón y que tenía esa dinámica de repartir juego, ya no solo por el tiro que tiene o por el golpeo o incluso por el gol, sino ese creador de juego que era batería. Claro, sobre todo eso, en los últimos partidos que estamos echando de menos a un batería que desequilibre, a un batería que se atreva un poquito más, un batería pues con la típica jugada de los zurdos y de un jugador con la calidad que tiene batería, que no quizá tiene la velocidad que tenía antes, lógicamente, y la arrancada, pero sí la calidad no le falta y es capaz. Hemos visto más de un gol, sobre todo en esta temporada, quizá en esa doble amenaza que tenía el Valdepeñas con Lazarevic y batería, que si a lo mejor batería se la pasaba a Lazarevic, pues ya los cierres y los alas que defendían a Lazarevic se tenían que centrar también en que no le saliera esta jugada de llego yo a banda zurda y le meto un zapatazo y gol. Tenía más posibilidades el Valdepeñas, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, que echa de menos esas individualidades, le está costando un poquito más a batería. Lo cierto es que aún así el brasileño fue el protagonista del partido, marcando ese gol a falta de poco más de un minuto y encima en un talón de Aquiles del Viñalbal y Valdepeñas, en esos dobles penaltis que tanto le había costado, y teníamos que hablar nosotros con batería, con uno de los que esperemos sea uno de los jugadores más importantes, porque si está enchufado batería, muchas de las posibilidades del Viñalbal en soñar en grande pues pasan por su bote izquierda. Nosotros hemos querido hablar con él después de ese tanto que le dio la victoria al Valdepeñas. Pues no estamos en el pabellón del Virgen de la Cabeza, pero nos hemos desplazado aquí a Los Llanos para hacer una entrevista con un poquito más de color con el protagonista de ese Betis 1, Viñalbal y Valdepeñas 2, batería que fue el autor que le dio la victoria, del autor del tanto que le dio la victoria al Viñalbal y Valdepeñas. Batería, enhorabuena y muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal viste el partido? Al final, una historia que veníamos viendo en los últimos partidos, sobre todo en los que se perdieron. Una primera parte buena, quizá donde se podía haber, no sentenciado, pero se podía haber puesto algo más de tierra de por medio en el partido. Al final el partido se complica, pero esta vez la diferencia es que supisteis sufrir y que encima, bueno, pues marcaste el gol de la victoria en un talón de Aquiles como era el doble penalti para el Valdepeñas. Sí, la verdad que sí. Yo creo que tengo más o menos un poco la misma visión que tú. Yo creo que hemos hecho un partido bastante serio y quizás la primera parte podíamos haber ido al vestuario con ese marcador un poquito más abierto, en el sentido de haber metido 2 o 3 goles. Creo que hemos tenido bastante más ocasiones que ellos. Ya luego la segunda parte se nos atranca un poquito, estamos ahí peleando por aumentar esa ventaja y al revés nos meten. Pero bueno, yo creo que un poco el balance del partido es que se ha visto otra vez, digamos, un poco esa solidez defensiva, que haber encajado un gol solo fuera de casa, eso te aumenta muchísimo la probabilidad de que ganes un partido así contra un rival durísimo como el Betis, y luego pues haber podido hacer ese gol, quitar esa espinita del doble penalti también y traer esos 3 puntitos para casa eran, como he dicho, esencial para nuestros objetivos, de cara al ánimo también del equipo, de la gente, de lo que estamos construyendo un poquito después de esa rachilla mala que hemos tenido post-Copa. Batería, tú después
después de que recibiera esa falta Lemine, con todo lo que se venía hablando y todo lo que había sucedido con los dobles penaltis, ¿cómo fuiste a afrontar el doble penalti? Porque intuyo que también con los malos resultados y demás, la presión era brutal. Sí, había mucha presión, había mucha responsabilidad, pero si algo yo creo que me caracteriza en toda mi trayectoria deportiva es que en esos momentos no asumo la responsabilidad que hay que asumir. Los últimos doble penaltis los he tirado, salvo el partido que no estaba, y entrenamos diariamente para eso, para en ese momento coger el balón y ir a tirarlo. Sabía de la responsabilidad, pero también confío bastante en mí mismo y tenía mucha confianza de que lo metería y así ha sido. Contento porque también ha salido bien. ¿El sitio lo tenías claro? Sí, estaba claro. Aparte ya conozco bastante a Sarmiento, si ven cómo juega, ya nos hemos enfrentado muchísimas veces y ha salido tal y como esperaba. Y luego lo decías antes en la primera pregunta que te he hecho, quizá lo que más positivo se puede llevar el Valdepeñas de este partido es esa solidez defensiva, que es algo que el Valdepeñas, bueno, ya estabas tú el año pasado, es algo que este año ya no solo la irregularidad que tiene en cuanto a resultados, algo prácticamente que había perdido. La mayoría de rivales eran capaces ya no de marcar, porque en algunos partidos Edu se hacía como el mejor portero del mundo, pero capaces de generar muchísimo. Quizá en estos dos últimos partidos, porque con Palma pasó lo mismo, la nota más positiva es el hecho de ver que al otro equipo es al que le cuesta generar. Exactamente, y eso yo creo que es lo que caracteriza un poco esta temporada, esa falta de solidez defensiva que se dio el año pasado, por ejemplo. Muchos partidos hemos encajado menos de 2-3 goles, que creo que es un promedio interesante si quieres ganar el partido, o al menos si no lo quieres perder, y se ha visto en esos dos partidos. Yo creo que tanto Palma, porque Palma al día de hoy es de los 2-3 mejores equipos de España, nivel ofensivo brutal, espectacular, con muchos jugadores que tienen gol, y se ha visto aquí en el Virgen de la Cabeza que hemos podido frenar eso, y yo creo que eso es, al día de hoy, tal y como está la liga, frenar al equipo rival en ese sentido, porque es verdad que nosotros, por la calidad que hay, por la gente que hay, por el sistema, pues generamos muchísimo. Tenemos 3 bichos arriba, tenemos mucha gente con 1 para 1, tenemos muchas ocasiones de goles, ¿verdad? No estamos teniendo mucha, te diría que suerte, incluso de cara a meter goles, pero si por otro lado eres capaz de equilibrar un poco esa solidez con lo que generamos, se va a ver lo que se ha visto esos 2 últimos partidos, y se ha visto. Encajar un gol solo cada partido, pues como decía antes, la probabilidad de que ganes el partido, que al menos no lo pierda, es bastante alta. Intuyo, Batería, que a lo mejor alguna conclusión personal has sacado tú de por qué las cosas en defensa están funcionando tan mal, y encima, por ejemplo, también en ataque hemos visto partidos, podemos decir, accidentes, como cuando cayó el Valdepeñas en la Copa contra Burela, pero hemos visto varios partidos en los que al Valdepeñas también ha costado y mucho generar, teniendo pues bastantes exponentes importantes en ataque, jugadores capaces de crear. ¿Cuál es la razón, quizá, o una de las razones, o una de las posibles razones de que el Valdepeñas este año esté tan sumamente irregular? Pues yo creo que por la parte ofensiva no me preocupa tanto, porque yo, desde mi punto de vista particular, creo que todos los partidos se generan situaciones como para meter goles y ganar partidos. Para mí, yo me centro más en esa parte de que sí noto muchísimo más diferencia, pero tampoco es que puedas comparar, o sea, no podemos estar comparando con el año pasado porque, no sé, han cambiado 6, 7 jugadores, es otro equipo, es otra historia, ha cambiado muchas cosas y es difícil comparar con el año pasado. Sí que yo, como estaba el año pasado y tenía un poco más de seguridad, me encontraba algo más seguro, esa solidez te daba algo más de seguridad a la hora de afrontar, ¿no?, los partidos. Y este año es algo que todavía estamos en marzo y todavía estamos trabajando, estamos peleando, estamos intentando coger ese puntito que para mí es lo que falta, exactamente el punto donde hay que cambiarlo. Si supiéramos, ya estaríamos eso ya estaría arreglado, pero yo creo que centrarnos en lo que podemos controlar,
que es trabajar diariamente, intentar hacer lo que hemos hecho esos 2 partidos, intentar encajar lo menos posible y de cara a puerta pues estar acertado también. Y batería, en el aspecto individual, al final hemos visto como, por ejemplo, desde la marcha de Lazarevic, te vemos como que te cuesta un poquito más generar por ti mismo. Hablamos de esas individualidades, que el equipo las tiene, pero es verdad que ha perdido un poquito de poder, porque entre la adaptación de Paul, que no cabe duda que es un jugador determinante, la marcha de Lazarevic, que ya estaba adaptado y era capaz pues de resolver partidos y demás. Es verdad que has ido perdiendo protagonismo, sois 4 zurdos en tu posición. No sé también de qué manera te está influyendo esto, porque tú también, post-Copa, te estrenas como goleador, no marcabas desde el partido contra Antequera. Exacto, bueno, yo creo que sobre todo para mí es un tema de planteamiento y de adaptación, yo creo que a nivel general de equipo. Con la marcha de Jovan, yo creo que, y con la llegada de Paul, pues automáticamente se cambian algunas situaciones, se cambian algunos cuartetos, se cambia una forma de jugar o una forma de otra, y nosotros como jugadores pues tenemos que adaptarnos un poco a la situación que hay, a los cuartetos que tenemos y a la forma de jugar de cada cuarteto. No es porque yo esté o tengo 1 para 1 o me gusta esa situación que los otros 3 tienen que adaptarse a mí. Al fin y al cabo eso es un juego colectivo y todo el mundo tiene que adaptarse. De cara a lo individual, yo creo que he estado unos meses jugando con molestias, he estado intentando solucionar esas molestias y llegué casi justo para la Copa y quitando un poquito esas molestias y puedo jugar la Copa ya bien. Y después de eso, pues, donde realmente me recuperé y llevo ya unas cuantas semanas 100% recuperado y listo para estar entrenando todas las semanas y para estar compitiendo y compitiendo bien. Así que yo creo que es un poco eso, es el hecho de cómo se han cambiado un poco las cosas a nivel estructural de equipo, pues uno se tiene que adaptar para intentar sacar el máximo rendimiento que pueda con lo que hay. Y batería, hablando también un poquito del tema táctico que elige David Ramos, ¿te está perjudicando también un poco a ti el hecho de los quintetos que elige el míster, o quizá la forma de jugar que ha quedado con el hueco que ha dejado Jovan, y no porque sea Paul, sino por el hecho de que os hayáis quedado 4 zurdos en la plantilla? Yo no pondría la palabra perjudicar. Yo creo que tengo la madurez necesaria para adaptarme a las diferentes situaciones y yo creo que David sabe muy bien. David me conoce perfectamente y sabe lo que yo puedo aportar y lo que yo no puedo aportar. Y como decía, yo tengo la madurez necesaria para adaptarme a una situación de construcción de juego, por no decir solo 1 para 1 o por estar más cerca de portería. Entonces intento adaptarme a la situación que hay. Si es buena o mala, bueno, eso el tiempo dirá y las cosas que se hagan en la pista lo dirán. Yo, pues, como he dicho antes, enfocado en lo mío, en lo que yo puedo controlar. En las cosas que yo no puedo controlar, no gasto energía innecesaria. Foco en lo mío e intento hacer las cosas de la mejor manera posible para sacar ese rendimiento dentro de la pista. Eso es lo que independientemente de lo que haga David, el contrario, la afición, lo que sea, es intentar adaptarme en esa situación a la pista, al cuarteto que hay, independientemente. Somos profesionales y no tiene que influir eso. Sí que es cierto, batería, que lo que estamos viendo un batería un poquito, no sé si menos a gusto, pero no estamos viendo el mismo batería que terminó la temporada el año pasado y cómo la empezaste esta temporada. Al final sí que se ha visto una diferencia, no sé si a lo mejor desde la marcha de Jovan, pero sí quizá a lo mejor en este 2023 del batería que veíamos antes. ¿Por qué? En cuanto a crítica individual, ¿crees que puede ser? Bueno, yo creo que más o menos como he dicho antes, ese final de 2022 he estado jugando con algunas molestias. He terminado ese 2022 intentando quitármelas, iniciando 2023 intentando quitármelas para poder estar al 100% en la pista durante la semana, coger ese ritmo y estar también jugando. He perdido 2 o 3 partidos en ese inicio de 2023 que también te rompen un poquito esa dinámica de pista, de confianza y de todo esto. Y soy muy crítico, soy muy autocrítico y sé que no es un 2023 como ha sido el 2022, pero también te digo que es dentro de lo mío, ¿vale? Trabajando, intentando hacer lo máximo que puedo dentro de la pista, adaptándome a las situaciones e intentando sacar el máximo rendimiento y yo creo que no es un batería que no está a gusto, simplemente intentando sacar el rendimiento de una forma o de otra.
¿Confiado en recuperar ese nivel de hace 3-4 meses? Confiado al 100%, como he dicho antes, confío muchísimo en mí mismo, sé las condiciones que tengo, sé lo que puedo aportar y todo el mundo lo sabe. Entonces, de cara aquí a fin de temporada, al máximo, al 100%. La última batería, parece que ya el equipo, bueno, virtualmente se ha metido ya en los playoffs, con 11 puntos, o separan del Betis, el más inmediato perseguidor. Al final el Valdepeñas, yo siempre lo digo, es un equipo que no quiere nadie en los playoffs ni en cualquier eliminatoria, un equipo temible, pero quizá este año el tema de la irregularidad, no sé si es el aspecto que queréis pulir de aquí a final de esta temporada regular, el hecho ya no de a lo mejor encadenar 3-4 malos resultados, sino el hecho de que no se os vayan los partidos a un 6-0, 6-1, 6-2 y llegar a esos playoffs, pues quizá para dar un poquito más de miedo al equipo que os toque. Yo creo que sí, yo creo que el objetivo es certificar esa plaza en los próximos partidos, estar más tranquilo también, trabajar con un poquito más de tranquilidad, porque es verdad que con los resultados que hemos tenido durante la temporada, ha habido muchas semanas que podrías estar trabajando con más tranquilidad y pulir cosas que a lo mejor cuando la cosa va mal es más difícil. Y como he dicho, si somos capaces de llegar a ese objetivo y poder trabajar con un poquito más de tranquilidad de cara a llegar a los playoffs, va a ser mejor, va a ser lo ideal, digamos. Pero también te digo que por otro lado, los otros 7 equipos, si llegamos a estar en ese playoff, y los otros 7 equipos también saben que una eliminatoria en el Virgen a la cabeza, o una eliminatoria contra Viñalbal y Valdepeñas, estando irregular o no, va a ser muy difícil. Entonces somos conscientes de eso, yo creo que los demás equipos también, y hay que seguir trabajando para que estos objetivos se cumplan. Pues batería, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por ese gol y suerte de aquí a final de temporada. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y vamos a seguir con el apartado del fútbol sala, vamos a ver cómo queda la clasificación después de esta jornada, pero primero vamos a ver los resultados que nos ha dejado la jornada. Pues estos son los resultados, ya saben que como el programa se suele grabar los lunes, en este caso no tenemos todavía el resultado del Jaén Barça, pero sí tenemos el resto, la victoria del Viñalbal contra el Betis el pasado viernes, Sota perdió por 0-2 contra el Pozo Murcia, Movistar Inter venció 3-2 a Córdoba, Industria Santa Coloma ganó 4-1 a Uma Antequera, el Manzanares venció en uno de los partidos más importantes de la jornada, se jugaban muchísimo los dos equipos y encima fue un partido vibrante, no, lo siguiente, se lo terminó llevando el equipo de Juanlu, sale del descenso y encima pone un poquito de colchón con el Levante y con el Córdoba. El Cartagena ganó 4-0 a Rivera Navarra y Palma venció por 5-1 con su filial, con Noya. Y bueno, estos son los resultados, sobre todo destacar esa victoria del Manzanares, que cada vez que le dedicamos un poquito más de tiempo y le deseamos suerte, pues mira, le van un poquito mejor las cosas a nuestros vecinos y nosotros que nos alegramos. Vamos a ver cómo queda la clasificación después de esta jornada. A falta de ese Barça Jaén, que al Valdepeñas pues le queda un pelín lejos, así están los resultados. El Barça tiene 55 puntos con 2 partidos menos que Palma Futsal, así que tampoco hay que encender la alarma porque Palma ahora tenga los mismos puntos que el Barça cuando tiene 2 partidos menos. El Jaén tiene 47, Pozo Murcia tiene 46, Jimbi Cartagena 43, 41 Movistar Inter, Viñalbal y Valdepeñas tiene 37, 4 por encima de Noya que tiene 33. 11 por encima el Valdepeñas del Betis, que tiene 26 y es el equipo que está ahí acechando esos playoffs por el título de Liga, pero tiene bastante que remar el equipo andaluz si quiere meterse, aunque sea echando al Noya, que es el más inmediato perseguidor. Luego 25 tienen Sota, Industria Santa Coloma, 24 tiene Uma Antequera, 23 tiene el Manzanares, lo mismo que Rivera Navarra y en descenso tenemos al Córdoba, Patrimonio de la Humanidad con 20 y al Levante con 19. Todo muy apretado ahí abajo, chicos, y ahora cualquier partido que se pierda pues es una losa importante y sobre todo es que ahora ya no solo por los números, sino por lo que te da de moral. Mira el Manzanares cómo consiguió la victoria en el último instante y encima marcando
algún gol importante que, por ejemplo, el Levante se llegó a poner 1-3, también marca Humberto a falta de poco para que acabe la primera parte el 2-3. Una victoria que es muy importante y sobre todo a un equipo, bueno, a un equipo no, todos los equipos que están abajo, que están tan al borde del abismo, ya no solo en números, sino en moral, que a la mínima que algo se te da mal, pues al siguiente partido ya vas lastrado. Está claro, al final eso te permite un poco una victoria este fin de semana, te hace salir y entrenar de otra manera. Al final, mira, me recuerda un poco ahora la situación del descenso a la que teníamos cuando la primera vuelta para meterse en Copa, que de repente ganabas un partido, estabas en playoff, que perdías el siguiente y estabas en descenso y bueno, pues te permite un poco entrenar esa semana, pues bueno, pues con otra tranquilidad. Seguramente en Manzanares esta semana, Manzanares, Rivera, etc., estos equipos de aquí, pues esta semana entrenarán con cierta, aunque no tranquilidad del todo, pero bueno, sí con la mente puesta de que duermes una semana fuera del descenso. Sin embargo, en Córdoba y en Valencia, pues bueno, pues seguramente la semana o las 2 semanas estas, pues serán 2 semanas complicadas hasta que vuelvas a jugar otra vez y en los resultados pues te digan un poco dónde te has quedado esa semana, con lo cual, bueno, se aprieta mucho. Ya vemos que desde Betis, que marca el playoff, son 6 puntos hasta el descenso, que lo corta creo que Córdoba con 20, con lo cual, bueno, pues como te duermas un poco, mira, el Betis se puede meter, lo decíamos la semana pasada, te puedes ir al playoff, que lo mismo te ves en 3 jornadas en el descenso, con lo cual, bueno, se está poniendo la verdad que por abajo, pues la liga muy, muy disputada. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos tantos equipos implicados en el descenso, siempre había como 3, 4 equipos, pero es que este año estamos hablando de 8 equipos implicados en la lucha por las 2 plazas del descenso. Sí, sí, totalmente. Al final es algo muy parecido a lo que vivimos, como decías tú, por clasificarse el duelo, la batalla por esos playoffs de la Copa de España. Ahora es literalmente, Juan, vivir cada semana. O sea, tampoco lanzar campanas al vuelo si gana tu equipo, pero sí que es verdad es que disfrutar de la victoria de tu equipo, porque si la semana que viene pierdes, todo lo contrario. El Manzanares en la jornada pasada fue el perjudicado, esta es el que mejor parado sale de la zona baja, encima, por ejemplo, está por encima de Rivera Navarra, que hacía tiempo que no estaba tan cerca del descenso. O sea que ahora es un poco disfrutar la semana cuando te va bien y preparar la siguiente si te ha ido mal, obviamente también prepararla si te va bien, pero con ánimos distintos. Sí, así es. Y hay que esperar que en las 5 jornadas, creo que si no recuerdo mal, 5 o 6 jornadas creo que quedan, todavía quedan bastantes enfrentamientos directos, o sea que la zona baja está que arde, nadie puede dormirse, porque lo que dices, y es que incluso el Betis, lo decía incluso el Betis, Rafa, y estos son los 3 próximos partidos del Betis: contra Noya fuera de casa, contra el Barça en casa y contra Jaén fuera de casa. O sea que ya no solo, o sea, literalmente es meterte en un marrón, porque es cierto que lo lógico es que saque pocos puntos de los 3 partidos. Pocos puntos y que uno de abajo perfectamente, o como hay con los enfrentamientos que hay, saque 2 partidos buenos y se meta ahí abajo, si no es en el descenso, al límite. Entonces, ahora mismo jugarse qué 2 equipos van a descender es una osadía. Es muy incluso complicado. Manzanares, que está fuera, que gracias a que ganó esta semana. Y recordar también que el Betis tiene un partido más. Sí, el Betis tiene un partido más y Manzanares, a pesar de estar arriba, le queda todos los enfrentamientos son con equipos que están entre los 8 primeros. Eso te iba a decir ahora mismo. Yo creo que es el que... Aparte del próximo enfrentamiento, que es donde se juega muchísimo, porque es contra Rivera Navarra, que está empatado a puntos, y el próximo... Rivera, ¿no? Van a Rivera, sí. El próximo es en casa del Manzanares contra el Pozo, vienen a Valdepeñas, van Noya a Manzanares, van a Barcelona y viene Jaén a Manzanares. O sea que todos equipos playoff menos Rivera Navarra, que se está jugando la vida con ellos. O sea que yo creo que es el que peor calendario tiene de todos los que están en esa pelea. Pues nada, desearles de que intenten por lo menos ese enfrentamiento contra Rivera, por lo menos puntuar,
puntuar y los otros pues intentar rascar, por lo menos en casa, los máximos puntos posibles frente a los equipos. Y que también que tenga suerte el Manzanares y que los equipos de arriba tampoco se estén jugando mucho, efectivamente, porque a lo mejor Jaén ya no puede avanzar ninguna posición en la última jornada y eso le puede dar mucho, o sea, veremos a ver qué es lo que pasa, pero es verdad que... Sí, pero es que por arriba también está apretado. Sí, Palma está acechando al Barcelona, se están jugando cabeza de serie, o sea, factor cancha para todo el playoff. El Jaén se está jugando la segunda plaza, en fin, no se puede descartar nada, como se estén jugando simplemente un cambio de posición. Hay una liga del 9 al 16 y una liga del 1 al 8 ahora mismo, aunque sí que es verdad que haya muchísima diferencia, por ejemplo, entre el Valdepeñas y el Barça, pero sí que es verdad que entre todos esos se están jugando mucho y es verdad que ya parece prácticamente imposible que cualquiera de los integrantes de los equipos que están en los playoffs por el título de liga vaya a cambiar. Ya, por ejemplo, el Cartagena ya se ha clasificado matemáticamente y queda poca cosa y hay mucha diferencia. Son 11 puntos los que tiene diferencia el Valdepeñas y son, creo que eran 7 creo que eran los que tenía Noya sobre Betis. Entonces, mucho tendría que cambiar la historia y más teniendo el calendario que tiene el Betis. Ahí vemos otra vez la tabla clasificatoria, efectivamente son 7 puntos, efectivamente, los que tiene por encima Noya del Betis y luego con un partido menos, efectivamente, y encima luego con el duelo directo que tiene. Yo creo que la referencia, yo creo que debería de ser ya Xota, que al final tiene 25, que son casi los puntos de Betis. Aunque bueno, un partido menos. Xota es verdad que viene aquí a Valdepeñas. Yo creo que, mirando por nuestros resultados, yo creo que ganando a Xota el día 8, creo que es, si no me equivoco, yo creo que matemáticamente nosotros firmaríamos el playoff también. No, sí, vamos a ver cómo termina todo esto, pero sí que es verdad que está bastante vibrante y al final la temporada le está dando la razón a los entrenadores. La igualdad que había pues se está viendo plasmada, exceptuando algunos equipos como Palma, que se esperaba seguramente que estuviera bastante arriba, Barça, que se esperaba lo que se esperaba, y luego Jaén, que ha sido un poco la sorpresa, que se esperaba que podría estar obviamente y que estuviera en los playoffs, pero no con tanta solvencia de ver que es tan difícil ganar al Jaén. Y bueno, cambiando un poco de tercio, últimamente se está hablando y mucho del mercado de fichajes, para el que todavía queda bastante, pero después de la Copa de España siempre empieza a haber rumores de movimientos, de posibles salidas, posibles llegadas, y ya Gustavo Muñana, uno de los periodistas más reputados del fútbol sala nacional, ha dado unos cuantos nombres para el Viñalbal y Valdepeñas como jugadores no que podrían estar cerrados, sino que ya están cerrados. Y vamos a hablar de esos posibles fichajes que ya ha hecho el Viñalbal y Valdepeñas. Vamos con el primero de ellos, el primero que salió, que es Alex González, el portero actualmente de Jaén Paraíso Interior, que llegaría a priori para suplir la baja de Edu, que en teoría se irá al Pozo Murcia cuando termine esta temporada. Un fichaje que, bueno, es verdad que venimos ahora de la temporada que está haciendo, el temporadón que está haciendo Espíndola, pero un portero que es un porterazo y que ha sido muy importante para Jaén. Bueno, no olvidemos que Alex González era el portero titular hasta que Espíndola... Bueno, que lo pusieron un partido, Espíndola jugó, es verdad que empezaron a alternarse, pero en cuando salió el rumor que Alex González venía a Valdepeñas, en Jaén se ve que lo castigaron y no lo han vuelto a poner. De hecho, no tienen intención de que Alex juegue, a menos de que haya una catástrofe, pero bueno, me es curioso porque Enrique también lo ha fichado Sporting de Lisboa y sin embargo no han tomado la misma decisión con él que con Alex González. Pero bueno, para nosotros por una parte mejor porque bueno, así evitamos que se nos lesione de cara al año que viene. Y bueno, Juan, un portero no sé y no sabría al final ya cada uno por opiniones, pues hay miles y miles, pero... Un portero que es de garantías, no sabemos si mejor o peor que Edu, que para cada uno pues será uno mejor que el otro, pero un portero de garantías, 33 años, un portero pues que imaginamos que a priori en el caso de llegaría para ser titular. No sé qué te parece. Sí, a priori, por suerte tenemos en España una cantera impresionante de porteros, o sea que es que me quedaría no con Alex, sino con muchísimos porteros españoles, ya ni siquiera del extranjero.
Pero cierto es que con la trayectoria que tiene, ha estado en Inter Movistar, ha ganado títulos, viene de jugar en el Jaén, de hacer buenas actuaciones, o sea, es un partido de primer nivel. Pues ya está, si es verdad que viene, si es verdad que se va Edu, como parece ser, pues nada, a intentar que saque todo su potencial y ya está, y a animarlo, a disfrutarlo y ya está, y nada más. Y bueno, ese es el primer nombre que sonó. El segundo nombre que sonó con mucha fuerza, también como fichaje que a priori estaría cerrado, según Gustavo Muñana, es Eloy Rojas, otro jugador que podría ser muy importante en Valdepeñas y sobre todo que está siendo y viene de ser muy importante en Palma, también ofreciendo un nivelazo que terminaría contrato con el equipo insular y que bueno, un ala, otro jugador nacional, porque ahora veremos los dos últimos nombres que también son nacionales, que podríamos decir que haría una renovación importante de la plantilla el Viñalbali con tanto jugador nacional, pero es que el hoy encima viene está siendo muy importante en Palma y aparte de estar siendo muy importante en Palma, disputando muchos minutos y demás, un jugador que no es nada viejo, que creo que tiene 27 años, un jugador que seguramente, si el Viñalbali quiere hacer las cosas bien, no recibiría un contrato corto. No, si no me equivoco, creo que Gustavo dijo que había firmado un contrato de 3 años, pero vamos, no estoy seguro, eso ya lo dirá el club cuando toque, si se ha firmado. Pero bueno, yo creo que Eloy Rojas ahora mismo es de los mejores fichajes que se pueden hacer en el ala diestro, además nacional, que no necesita una adaptación larga, sino que se va a adaptar súper rápido. Además el chaval es andaluz, con lo cual va a tener muy cerca también su tierra. Sería. Vamos a juntar aquí la selección andaluza. Y bueno, pues al final, pues para su familia y demás, pues bueno, pues quieras que no, también te da un plus de motivación. Al final, en su día de descanso, él puede coger su coche y enseguida llega a su tierra, que sin embargo, estando en Palma, pues es más complicado. Yo creo que al final esa sería un poco las razones por las que se ha decantado, aparte de por el proyecto nuestro, por la que se haya decantado por venir a este club. Pero yo creo que Eloy Rojas ahora mismo, a día de hoy, yo creo que en algún programa lo he dicho, que para mi gusto Eloy está para ir a la selección española perfectamente. Sí, desde luego es uno de los alas diestros. No quizá, al final, en España podemos decir que fuera de Catela o alguno suelto, no es tan desequilibrante como pueden ser otros nombres que se te pueden venir a la cabeza, como, no sé, Moslem, Diego y demás, pero un jugador, podemos decir, muy determinante, un jugador muy productivo, sí, tiene esos muchas asistencias, goles importantes y además un jugador muy regular, porque desde su cesión en Zaragoza viene jugando realmente bien a cada temporada y además viene siendo muy importante para Palma. Ahí, como has dicho, en Zaragoza es donde tuvo la explosión y yo lo veo un jugador muy completo en todos los aspectos, es muy regular, no destaca ni para bien ni para mal en ninguno, pero es un jugador que, como has dicho, en regate, en disparo, en defensa, velocidad, es bastante completo. Bueno, y este es otro de los nombres y los dos últimos nombres, los dos del mismo equipo y dos canteranos, los dos del Pozo Murcia. Hablamos de Alberto y hablamos de Fernando. También en la foto sale Darío Gil. En teoría, a priori, también, según Gustavo, se irían los tres, Alberto y Fernando vendrían al Viñalbali Valdepeñas y Darío se iría un poquito más cerca de Murcia, se iría al Jimby Cartagena. Así que vamos a ver qué pasa. Alberto también se habló de su posible fichaje, los tres acababan contrato. Alberto ya se dio la noticia un poquito antes, hace unos meses, y Fernando, es la noticia más reciente que tenemos, se hizo un poco no oficial, pero se dio por hecho de que no seguiría en el Pozo Murcia y se barajaban las opciones y de hecho también Gustavo dijo que tenía ofertas tanto de Jaén como de Palma. Finalmente se decanta por el Viñalbali Valdepeñas, dos jugadores que por nombre no será, sí que es verdad que últimamente los dos han perdido protagonismo en el Pozo, también Fernando ha estado lesionado y demás, pero
uno ha sido mejor jugador joven del mundo, fue Fernando. Alberto, uno de los cierres más prometedores de la liga, ya no es un niño, pero... El segundo mejor jugador joven del mundo también. También, o sea que hablamos de dos jugadores con mucho caché y dos jugadores por los que no creo que haya estado, bueno, ya hemos dicho que Fernando no, pero por Alberto no creo que haya estado solo el Valdepeñas detrás. Me consta que ha tenido ofertas de bastantes equipos, pero que su primera intención desde que anunciaron y el Valdepeñas se interesó por él, es un campo que le gusta mucho cuando viene, que le encanta, y ha sido uno de los factores determinantes para que Alberto en su caso fichase. Fernando se decía que su novia era de Jaén y que iba a jugar en Jaén, pues bueno, pues ya se ha visto que no, que al final, bueno... Otro andaluz. Otro andaluz de Granada, o sea, tenemos de granaínos, sevillanos, cordobeses, gaditanos... No, falta poco, Huelva poco Huelva más. no, creo que no tenemos ninguno. Y de Almería, pero... Pero bueno, yo creo, mira, estos dos fichajes y también los otros dos, que evidentemente son fichajes muy buenos, pero estos dos son de quilates. Porque estos dos chavales, lo mismo que he dicho con Eloy, no le hace falta adaptación. Quizás Fernando un poco más por el tema de la lesión. Por el tema de las lesiones, pero yo creo que Fernando se podía haber adaptado perfectamente este año en el Pozo, pero evidentemente su situación y lo mal que a priori parece ser que el Pozo trata a ciertos jugadores cuando van a salir, pues puede ser que Fernando pues este año pues no tampoco tenga esa adaptación. Pero estos dos fichajes son de un trabajo y un curro que, de ser verdad que han firmado, que parece ser que sí, es para quitarse el sombrero, porque estos dos chavales, es lo que tú has dicho, son gente que son jóvenes, con muchas ganas, con mucho talento, y son los fichajes por los que media liga y parte del extranjero se pelearían por tener, y nosotros pues creo que vamos a tener la suerte de poder disfrutarlo y sobre todo que ojalá y se compenetren muy bien como plantilla, porque son jugadores, lo he dicho muchas veces, del ADN de David Ramos, son jugadores de equipo. Son jugadores y que se parten el alma en la pista, que son jugadores que no paran de correr, que súper comprometidos, vamos, ya lo hemos visto en sus respectivos equipos, con lo cual van a congeniar muy bien con la afición, porque la afición son jugadores que nos gustan mucho, sobre todo el perfil de Alberto es un perfil pues, muy guerrillero, muy de fuerza. Y muy conectado con la afición continuamente. Muy que le gusta, pues tipo Rafa Rato, que enseguida se vienen arriba y demás. Y Fernando, pues un tío que tiene una calidad bestial, ya lo hemos visto, ha sido internacional absoluto muchas veces, capitán del Pozo Murcia, no sé la de goles que metía por temporada, pero menos de 20 goles, no metía 20-25 goles por temporada, con lo cual si tenemos suerte, tenemos hasta gol, juventud, garra, que lo tienen todo. Sí, son 25 años tiene Alberto, 27 tiene Fernando, así que son dos jugadores que ya podemos decir que están en su madurez. Fernando, ojalá y salga bien de la lesión, a ver lo que juega de aquí a final de temporada en el Pozo. Y bueno, y Alberto, quizá, como decía Rafa, Juan, un jugador que cuando lo tienes en contra, pues le dices de todo, porque el típico jugador que odias si juega contra ti y que adoras cuando juega contigo, lo que también decimos de Rafa. El típico con sangre caliente. Sí, la verdad es que yo lo que más valoro, aparte de eso, es la juventud, apostar por, lo primero, por el jugador nacional y lo segundo, la juventud. O sea, ya con esos dos fichajes ya intentas hacer un proyecto a largo plazo. Si todo va bien, si es verdad que vienen, son de los mejores jóvenes que tenemos ahora mismo. No, son 4 jugadores de nivel, está claro. Incluso Eloy, que claro, hablando de 25, Eloy hemos dicho que tiene 27, está bajando la media de la plantilla bastante. Sí. Y yo creo que es una apuesta, yo creo que es a medio largo plazo con jugadores así. Y eso es lo que tenemos encima de la mesa, en este caso pues lo que tenemos detrás de la pantalla, de lo que informa Gustavo Muñana. Son 4 fichajes, 4 buenas incorporaciones en el caso de hacerse oficiales. Obviamente dudo bastante que sepamos algo oficial hasta final de temporada, como es normal,
pero esto es un poco de lo que se habla. También tendrá que haber, obviamente, si ya se han fichado 4 jugadores, tendrá que haber mínimo 4 salidas. Vamos a ver quién se marcha del Viñalbal y Valdepeñas en caso de darse. Lo que más se ha hablado, lo que hemos comentado, el tema de Edu, que parece ya firmado con el Pozo Murcia, y esto es lo que sabemos del mercado de fichajes, esto es lo que sabemos en lo que concierne al Viñalbal y Valdepeñas. Vamos a ver qué es lo que se oficializa, qué es lo que pasa y si queda alguna incorporación más por venir también. Esto en cuanto al Viñalbal y Valdepeñas, mercado de fichajes, lo que ha ocurrido en esta jornada contra el Betis, y vamos a terminar el apartado de fútbol sala con lo que ha hecho la base azulona este fin de semana. Empezamos con el filial. Pues el filial venció en un partido muy importante, en ese derbi ciudadraleño contra el Infantes, y lo hizo fuera de casa. Venció por 0-1 con un gol de doble penalti de Luis Salido, un doble penalti que marcó a falta de 12 segundos para el final, y los de Víctor Bea se afianzan y mucho en esa tercera plaza. Son 11 partidos los que lleva ya sin perder el filial azulón, 6 victorias y 5 empates lleva. Luis Salido, que está haciendo un temporadón espectacular, pues le dio la victoria el Viñalbal y Valdepeñas B, que sigue en esa tercera plaza cada vez más consolidada. Eso en el filial. Las guerreras también jugaron y también ganaron, pero lo hicieron en casa. Las guerreras vencieron por 4-0, en este caso a la Cida Albacete. Candela marcó 2 goles, Laura y Lucy marcaron 1 gol cada una. Las guerreras azulonas siguen en la pelea por intentar ser primeras. Este partido es la segunda victoria consecutiva de las guerreras, que este año, este 2023, les está costando un poquito más, pero pues siguen peleando por alcanzar esa primera plaza en la que se jugarán muchísimo la semana que viene. Vamos a ver cómo están en la tabla clasificatoria. Las chicas de Miguel Pinar están segundas con 43 puntos. Después de estas 2 victorias, la semana que viene viajan a Albacete para jugar contra el Udafa Fanion, que es el equipo que marcha primero, y ahí es donde se jugará y mucho las guerreras azulonas el poder quedar primeras a final de temporada. Pues con esto terminamos todo el apartado de fútbol sala, chicos. Un placer teneros aquí conmigo analizando todo. No sé si queréis cerrar con algo. Esta semanita de descanso del Viñalbal y Valdepeñas, a ver la Final Four, que seguro que deja buenos partidos, y a lo mejor, ¿por qué no?, pues nos deja otro campeón de segunda división, ¿no? Bueno, yo creo que va a estar estando el Barça es complicado, pero bueno, ya está, que se va un buen torneo, un torneo bonito de fútbol sala, que los protagonistas sean los jugadores en este torneo, no como en el anterior, que ya hemos visto que el protagonista o era la federación o eran los árbitros, con lo cual esperemos que lo que más se hable sean del juego, de buenos goles, buen ambiente en Antequera, y bueno, pues que gane el mejor, aunque bueno, ya sabéis que yo tengo predilección por una persona y espero y deseo que Sergio pueda ganar su primera Copa del Rey, que aquí el año pasado, por desgracia, bueno, pues le tocó llorar. Se le escapó. Esperemos que este año se la pueda llevar puesta en el pecho la medalla de oro. Juan, ¿tú con quién vas en esta Copa? Yo digo lo que Rafa, que gane, que haya buenos partidos. Yo espero que haya alguna sorpresilla, ¿por qué no? Pues en la Copa del Rey suele haber alguna sorpresilla, y ya está, es por darle un poquito de picante, de vidilla. De vidilla, y obviamente siempre pues por un poquito hacer las cositas un poco más iguales, y además Peñíscola, que viene de estar haciendo un temporadón, solo ha perdido un partido en segunda división. Peñíscola Jimby Cartagena será a las 12 del mediodía. Los 2 partidos serán el sábado. A las 2:30 jugará el Barça contra el Palma. Así que así cerramos el fútbol sala, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos ya con el apartado de fútbol. Vamos a hablar de esa victoria del I3 Valdepeñas por 5-1 contra el Motilla. Tercera victoria consecutiva en la Molineta, 3 de 3 lleva el I3 Valdepeñas desde que se reinauguró
la Molineta le está dando muchísima suerte y de verdad, lo dijo el míster del I3 Valdepeñas aquí en HD Hoy Deportes, que a un equipo como el Valdepeñas le beneficia un campo como la Molineta, más grande, el de la Avenida del Sur es más pequeño, y es verdad que desde que volvió la Molineta pues está haciendo un fortín de su estadio el I3 Valdepeñas. Los tantos los marcaron Marco, Richie, Gascón, Juanan y Carlos. 5-1, victoria y manita al Motilla en un partido en el que el Valdepeñas pues quería y necesitaba ganar también para seguir pues peleando en esa zona alta de la tabla por escalar posiciones, y estos son los resultados que nos ha dejado esta jornada 30. El Campillo cayó por 1-3 contra el San Clemente, la Roda perdió 2-0 contra el Cristanense, el Almansa perdió en casa 0-1 contra el Albacete, el Carrión ganó 3-0 al Membrilla, el Pedroñeras también ganó 3-0 al Pedro Muñoz. Esa manita de 5-1 del Valdepeñas al Motilla. El Atlético Teresiano venció por la mínima a La Fuente, Balazote venció 3-0 a La Roda y el Manzanares cayó en casa por 2-3 contra el Miguel Turreño en el derbi ciudadrealeño. Esta es la clasificación después de esta jornada 30. Tenemos en lo más alto al Atlético Albacete con 77 puntos. 69 tiene el Huracán de Balazote, el San Clemente tiene 64, el Almansa 60, el Pedroñeras 49, y es el rival al que tiene que seguir muy de cerca y al que le gustaría obviamente pasar al Valdepeñas, aunque sea por escalar una posición. Lo tiene a 3 puntos porque el Valdepeñas tiene 46. En La Fuente, después de perder su partido, se ha alejado un poquito del Valdepeñas, está a 5 puntos, tiene 41, el Atlético Teresiano 40, 39 tiene la Roda Calvellem, el Carrión está en mitad de la tabla con 39 puntos, el Campillo con 38, Motilla y la Roda, Club de Fútbol, tienen 31 puntos, el Manzanares tiene 30, Miguel Turreño tiene 26, el Atlético Ibáñez tiene 23, el Cristanense Tierra de Gigantes tiene 22, Pedro Muñoz tiene 21 y el Membrilla 8. Pues esta es la clasificación y esta es la próxima jornada, la de este fin de semana. El San Clemente recibirá a la Roda, el Cristanense al Almansa, el Atlético Albacete al Carrión, el Membrilla juega contra el Pedroñeras, el Pedro Muñoz, que es el penúltimo, es el campo al que va el I3 Valdepeñas, a ver si es capaz de sacar los 3 puntitos fuera de casa. El Motilla recibe al Atlético Teresiano, La Fuente jugará contra el Huracán de Balazote, la Roda contra el Manzanares y el Miguel Turreño contra el Atlético Ibáñez. Todo esto en lo que respecta al preferente, como decimos, importante victoria, además con una goleada, siempre muy importante anímicamente, marcando un gol cada jugador, seguro que les ha venido de perlas a cada uno de ellos para ganar confianza, y vamos a ver qué pasa en ese duelo fuera de casa contra el Pedro Muñoz y si es capaz de acercarse el I3 Valdepeñas al Pedroñeras. Todo esto, como decíamos, lo que respecta al equipo de la preferente, que parece que le están yendo ahora un poquito mejor las cosas. Al juvenil nacional y al juvenil provincial ahora les están yendo un poquito mejor las cosas. El juvenil nacional perdió. Pues ahí lo tienen, el juvenil nacional perdió contra el Atlético Puertollano por 1-0, perdió por la mínima y está encadenando ahora una racha de malos resultados, le está costando ganar, todo lo contrario que hace un mes. Eso sí, lo tenemos 13º con 30 puntos. También perdió el juvenil provincial. Vamos a ver qué es lo que hizo el otro equipo juvenil, que cayó por 4-2 contra el Atlético Teresiano y lo tenemos quinto con 49 puntos. Todo esto nos hemos querido dar hoy un poquito más de prisa en analizar todo lo que sucedió con el equipo de la preferente, todo lo que sucedió con los dos juveniles. Eso sí, hemos tenido una de cal y otras 2 de arena en estas 3 divisiones, pero nos vamos a centrar hoy un poquito más en el equipo cadete, que va líder inconmensurable en su división, está haciendo un temporadón, y hoy tenemos aquí 2 invitados a los que ya les damos la bienvenida y que no sé lo nerviosos que están, pero que teníais que estar aquí después del temporadón que estáis haciendo. Javi, Dani, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dani, cuéntame, otra victoria más, no paráis de ganar, de momento temporadón el que estáis haciendo. No sé si esperabais que el equipo estuviera respondiendo así desde el principio, porque
sí que es verdad que seguramente requieran de vuestros servicios los equipos juveniles por falta de gente y demás, pero un equipo pues prácticamente nuevo. La verdad es que sí, al principio de la temporada quedamos solo 4 cadetes o 5 de segundo año y prácticamente todo el equipo es de primer año, como Javi, y la verdad nuestros entrenadores nos hacen una piña y la verdad yo creo que es lo más importante, que nos sintamos todos a gustos y confiemos entre todos. Javi, venís de ganar al Quijote 1-4 este fin de semana, otra goleada podemos decir, no sé si como dice Dani, os sentís una piña en el vestuario, imagino obviamente que sí, que no me miente, pero desde tu perspectiva, tú al ser de primer año, ¿cómo os acogieron los chicos de segundo año? Pues los de segundo año nos acogieron como si nos conocieran desde toda la vida y pues súper a gusto en el equipo. Y bueno, Dani, cuéntanos un poquito, no sé si lo que te decía, no sé si esperabais poder hacer una temporada como la que estáis haciendo, porque la verdad es que de momento os estáis saliendo. Nunca se sabe, depende de cada partido es un mundo y al final todos intentamos dar nuestro máximo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo al principio de temporada? ¿Que os marcabais o que os marcaba el entrenador? Los principales objetivos eran disfrutar, competir, respeto hacia todos los rivales y sí, no básicamente marcabais tampoco, por ejemplo, ya un poco lo que viniera, ¿no? Si estar más arriba va obviamente mucho mejor y si estás más abajo, pues saber sufrir, pero más objetivos, mucho más guiados a que disfrutéis del deporte, a que lo paséis bien y que dentro de que os exijáis a vosotros mismos, que tampoco os obsesionéis, ¿no? Claro, principalmente eso, nos transmite muy buenos valores. En tu caso, Dani, ¿has entrenado, has estado con el juvenil provincial o el nacional? He entrenado alguna vez con el juvenil provincial y aparte yo soy portero, tenemos también entrenamientos específicos para los porteros y la verdad nos ayudan bastante. Tú eres portero, tú eres delantero, ¿no, Javi? Yo soy extremo o media punta. ¿Cuántos goles llevamos? Pues no lo sé, pero aproximadamente 10. ¿10 goles? Está bien, ¿no? Sí. Para ser de primer año, está bien. ¿Contra el Quijote? Contra el Quijote, en los 3 partidos que llevamos, he metido 2. Y bueno, ¿y cómo ves tú al equipo en general? ¿Está respondiendo con las expectativas que tú veías al principio de temporada, cuando empezasteis a entrenar y demás? Sí, le estamos respondiendo muy bien y como se ve, estamos primeros en liga. ¿Qué os dice el entrenador? Porque imagino que no sé si os exigirá algo más o sigue un poco viendo que vais primeros y que estáis arrasando, o sigue quizá con esa filosofía de que disfrutéis en el campo, que es lo primordial. Pues siempre hay que disfrutar en el campo y el entrenador es lo que quiere, que disfrutemos en el campo, pero siempre hay que intentar ganar con el máximo respeto a los rivales. Vosotros os exigís también, lógicamente os exigís para intentar ganar. Imagino que ya viendo primeros, lo que queréis es quedar primero, o sea, aquí a final de temporada. Sí. ¿Es un objetivo realista, Dani? ¿Se puede dar? Yo creo que sí. Quedan 2 partidos, estamos actualmente a 6 puntos de los rivales y esperamos que salgan bien los próximos 2 partidos. O sea, quedan 2 partidos, ¿son 6 partidos los que tenéis? ¿5 o 6? No, somos 6 equipos, creo. Sí, y 5 partidos. Y han sido 3 vueltas, 3 porque vueltas. hay falta de equipos en nuestro grupo. O sea, sois 6 equipos y ha habido 3 vueltas, ¿no? Sí. Y ahora mismo le sacáis 6 puntos al segundo clasificado. Sí. O sea, que ahora mismo, de momento, la cosa está más o menos encarrilada, quedan 2 partidos. O sea, que más o menos, no sé la diferencia de goles que tendréis, pero ya están las cuentas prácticamente hechas, ¿no? Sí. O sea, ¿sois primeros matemáticamente ya? ¿O dependiendo un poco de cómo se dé? Depende del siguiente partido. ¿Tenéis que enfrentaros al segundo? No, a contra Tornueva, pero si ganamos el siguiente partido ya es imposible. ¿Quién es el equipo que va por detrás vuestra? La Solana. La Solana. O sea, que tenéis a la Solana pisando los talones. No sé si los dos partidos que os quedan son complicados a priori. Me refiero, obviamente importantes son y complicados son todos, pero me refiero, ¿son los rivales más complicados o de los más complicados que se podrían dar en la categoría?
El último partido sobre todo, porque es contra el segundo, pero ahora el de este sábado también es muy importante. Se puede dejar todo hecho. Se puede dejar ¿Jugáis todo fuera? hecho. Sí, jugamos en Torrenueva. ¿Y fuera de casa cómo está el balance? ¿Os cuesta un poquito más? De momento está todo bien. ¿Os cuesta un poquito más fuera de casa o más o menos las dos cosas igual? Ahora no tanto, pero al principio, por ejemplo, cuando fuimos a La Solana, vinieron que estuvieron con el bombo, la afición de La Solana, y la verdad te pone un poquillo nervioso, pero al final te acostumbras. Y más tú que mientras que no te lleguen estás pendiente de cómo animan en tu contra y todo eso, ¿no? Nah. Lógicamente, ¿no? Claro, al final tú en portería, aunque estés todo el rato concentrado, en campos obviamente en los que hay poco ruido, más allá de los gritos vuestros en el campo, pues obviamente seguro que te enteras de cánticos y de cosas, aunque bueno, siendo cadetes, por preguntaros, porque cuando yo era cadete el fútbol te daba igual ser un niño, que al final vosotros sois adolescentes, todavía sois niños, escuchas barbaridades sin necesidad de escucharlo, sobre todo siendo tan pequeños, ¿no? Sí. ¿Las escucháis? Sí, Sí, ¿no? Algunas veces. algunas veces. El peor campo en ese sentido que habéis pisado, que al final tampoco es señalar a un, por ejemplo, si decís La Solana, no es señalar a una ciudad, porque a lo mejor han sido solo 2. Está claro, pero se escuchan esas cosas. No sé si en algún campo habéis escuchado algo muy fuerte, excesivamente, o no lo sé. Al fin y al cabo yo creo que se pueden escuchar en todos, porque a veces los árbitros pueden tener errores, depende mucho. Y Javi, tú no te he preguntado, ¿tú has entrenado con el juvenil provincial? Sí. ¿Y has jugado? No, ¿Algún jugar no. partido? No. ¿Creéis que contarán con vosotros algún partido? Sí. Bueno, tú el año que viene ya eres juvenil, ¿no? Sí. Tú el año que viene esperas o juvenil provincial o nacional, ¿no? Con el provincial esperemos, y ya si se puede dar el salto al nacional, pues contentísimo. ¿Y tú, Javi? Tú el año que viene cadete de segundo, de los veteranos. No sé si, bueno, si ya has entrenado con el provincial, seguramente cuenten contigo para algún entrenamiento y por qué no para algún partido, ¿no? Puede ser. O sea que ese es el objetivo que nos marcamos, ¿no? Sí. Pues chicos, un placer que hayáis venido aquí con nosotros. Enhorabuena por esa primera posición, por esa victoria contra el Quijote este fin de semana, y a ver si este fin de semana ya cerráis ese liderazgo y sois capaces de ganar a Torrenueva, y nos vemos seguramente aquí, no sé si la semana que viene, pero en unas semanas para celebrar vuestro campeonato. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Este fin de semana se han celebrado las segundas jornadas provinciales al aire libre y el Sistemas Balcón Valdepeñas Athletic Club ha tenido representación y ha conseguido muy pero que muy buenos resultados, como viene siendo habitual, y encima en torneos provinciales 12 medallas ha conseguido, y Manu, uno de los monitores, podemos decir, más típicos aquí con nosotros, que no falla, pues nos va a contar un poquito qué tal ha sido todo. Manu, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, este fin de semana se disputaba en Campo de Cristana el sábado por la tarde, la jornada de tarde de la segunda jornada provincial en categorías sub-14, sub-16 y sub-18 escolares. Y bueno, tuvimos una gran participación, participaron 40 chicos y chicas y conseguimos 12 medallas, sí. 12 medallas, cuéntanos un poquito, desglósanos un poquito las medallas. Bueno, pues tuvimos 6 campeones provinciales en lanzamientos de martillo y de peso. Vamos, en lanzamiento de martillo tuvimos campeones provinciales en las 3 categorías, en sub-14, sub-16 y sub-18. Y en 200 metros lisos también tuvimos campeona provincial en la 200 femeninos. Y luego pues medallas de oro fueron esas, y luego de plata y bronce pues tuvimos medallas en relevos, tuvimos medallas en carreras, en concursos, hubo un poco variedad. Y para vosotros, que siempre sois exigentes con vosotros mismos, ¿cómo fueron las cosas? ¿Quedasteis satisfechos? Ya no me refiero sobre todo a los deportistas, digamos, sino a los monitores. ¿Quedasteis satisfechos? ¿Esperabais algo más? No, satisfechos estamos siempre por el mero hecho de que los chicos van a participar y van a concursar o a correr en la disciplina que ellos mejor se encuentren o que más atención les llame, porque en estos provinciales pues también aprovechamos para que toquen disciplinas que a lo mejor no están acostumbrados a tratar en el día a día. Por ejemplo,
hay gente que no hace nunca lanzamientos y pues estas jornadas aprovechamos, bueno, pues como se pueden participar en dos disciplinas y un relevo, pues aprovechamos para que hagan una disciplina que ellos, pues comúnmente no, pues para que la vayan descubriendo, porque al final no nos podemos olvidar de que son etapas formativas y que son más que nada para que ellos vayan descubriendo las distintas disciplinas del atletismo, no ya a nivel profesional o a nivel mucho más específico. Y Manu, son 12 medallas en estas segundas jornadas, pero ya participasteis en las primeras, cuéntanos también cómo fueron las cosas. La primera jornada fueron 10 medallas, tuvimos un poquito menos de participación, fueron 30 chicos y chicas los que fueron a participar al Alcázar de San Juan, que fue donde se disputó la primera jornada, y con respecto a esta jornada pues hemos tenido un índice un poquito mayor de participación. Recordar también que los sub-10 y sub-12 que también tenemos en el club llevan otras jornadas y no participan los mismos fines de semana, y que también tenemos una gran participación. Ahí sí que hay, la verdad que los chicos en las categorías sub-10 y sub-12 hay muchísima participación. Y ahora seguramente con las jornadas al aire libre, imagino también que les apetece un poquito más participar en los torneos y en los campeonatos. Sí, además lo que te decía de la pista al aire libre es que como tienes más disciplinas, no es la pista cubierta, que están más restringidas porque hay menos participación, porque en una pista cubierta tienes lo que tienes, no tienes más, tienes un foso, tienes para lanzar solo únicamente peso. Aquí en el aire libre pues ya tienes lanzamiento de jabalina, tienes lanzamiento de martillo, tienes lanzamiento de disco, tienes más variedad, pues los chicos, además es una jornada bonita de ver, porque te vienes sin haber visto nunca atletismo, te vienes y es entretenido, tienes a la vez lanzando jabalina, otro corriendo, el otro saltando longitud o el otro altura, es mucho más bonito y más entretenido de ver. Entonces, pues sí, la verdad que hay mucha participación y los chicos, ya este fin de semana cuando fuimos a Campo de Criptana, en longitud había 89 participantes, chicas, y eso fue, creo recordar, en categoría sub-16, pero en sub-18 había otras tantas y en sub-14 otro montón, o sea que sí, hay una gran participación. Sí, encima en todas las edades, como siempre dices, el Valdepeñas Athletic Club, sí que es verdad que otra cosa no, pero participación y encima también conseguir buenos resultados a nivel provincial y regional es algo de lo que no se puede quejar, que también es un poco síntoma de que se hacen las cosas bien. Bueno, sí, nosotros intentamos dar lo máximo, los máximos conocimientos, siempre estamos leyendo, siempre estamos estudiando, siempre estamos intentando mejorar el día a día y viendo los fallos que se tienen en una competición o en unos entrenamientos, pues se tratan de corregir para mejorar y avanzar. Y el reflejo de los pequeños lo tienen en los grandes. Si los grandes van consiguiendo medallas, van consiguiendo resultados y van yendo a campeonatos de España, pues los chicos el reflejo lo tienen ahí. Entonces se lo van creyendo también. Efectivamente, y van creyendo y van queriendo participar y hacer y ganar participación. Bueno, y escuchamos también el tintineo de las medallas por aquí, porque estamos también con dos de las que consiguieron medallas, dos campeonas provinciales. Laura, enhorabuena, y ya, bueno, es habitual ya tenerte por aquí, pero bueno, otra medalla de oro más, y esta vez en 200, me decían. Sí, la verdad es que no es la primera vez que lo corro, pero en esta carrera sí que tuve muy buenas sensaciones y me sentía con fuerzas hasta el final y no me esperaba la marca ni el puesto, pero muy contenta. Entiendo que, aunque no sea la primera vez que lo corres, como dices, no es tu prueba. No, no es mi prueba. Yo hago velocidad, pero 100 metros, no 200, y luego hago pértiga y ya está. ¿Con qué marca? El 200, 27,95. ¿Y la segunda se quedó lejos o más o menos estuvo la cosa ahí? No, hizo 28,04 y corrió en mi serie y nos picábamos y entonces pues eso hizo que a lo mejor cogiésemos el podio las dos. Entiendo que para ti también es habitual un poco lo que decía Manu, esas probaturas en otras pruebas que no son la tuya. Sí, la verdad es que yo hago un poco de todo, hago velocidad, saltos al foso, pértiga y hago muchas cosas. Pero sigue siendo la tuya, los 100, que es la que más tiempo quizá lleves preparando, entrenando. Sí, ahora en aire libre me estoy enfocando en el 100. Y bueno, y también tenemos con nosotros a una doble campeona que no ha salido nunca con nosotros, pero lo primero, Marta, enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntanos de qué son esas dos medallas. El oro es de martillo, que es mi prueba principal, y la plata es de peso, que aunque no se haya dado tan bien como yo quería, pues también está muy bien. También entiendo en cuanto a marca, ¿no? Sí, sí, porque el martillo el año pasado tenía un poco más, pero bueno, al ser la primera competición de martillo de este año, pues me lo puedo permitir entre comillas, y peso sí que es verdad que estoy más triste porque en pista cubierta conseguí mejor marca y esta he bajado bastante, pero bueno, a ver si me cogen para el regional y puedo mejorar la marca.
Bueno, claro, una de las medallas es de plata. ¿Cuál es la de plata? La de peso, que es la que peor se me ha dado, pero bueno, se va a intentar. A ver si se me cogen en el regional y si no, puedo ir a un control a coger marca o ir a otro provincial en otro lugar diferente. ¿Cuál es tu mejor marca en peso, Marta, y cuál es la que conseguiste en el provincial? Mi mejor marca en peso es 7,47 y en el provincial hice 6,63, o sea, casi 1 metro de diferencia, entonces pues se nota bastante. No sé si, obviamente en cuanto a marca no, como dices, pero no sé si en cuanto a resultados las 2 medallas que has conseguido entra un poco dentro de lo que esperabas, o eras más exigente en cuanto a peso y también esperabas llevarte el oro. Sí, la verdad es que era más exigente en cuanto a peso. No me importan las medallas porque eso es lo que menos me importa, lo que más me importa es la marca y sobre todo enfocarme en el regional. Pero bueno, yo creo que lo hice lo mejor que pude ese día. Lo mejor es que tenía menos ganas porque tuve martillo antes y me esforcé bastante en martillo, pero bueno, lo hice con todas las ganas que tenía, así que pues no me quedo tampoco descontenta. Marta, y para conocerte también un poquito más, ¿cuál es el objetivo que te pones para esta temporada? No sé si a lo mejor alcanzar el regional en las 2 disciplinas o incluso mirar un poquito más allá. Pues esta temporada, el año pasado fui en regional de martillo, pero no conseguí medalla, así que mi objetivo de este año es ir en martillo y conseguir medalla. Peso pues sí se puede también, aunque hay más competitividad, y pues jabalina y disco lo que se puede hacer. Bueno, pues a ver si tienes suerte y entras en el regional en peso y en martillo ya has entrado, ¿no? Sí, gracias. Pues ya está, Manu. La verdad, no sé si por vuestra parte también a Marta le exigíais que entrara en peso y que consiguiera ese oro, pero bueno, también hay días y días, ¿no? Sí, y luego aparte ha estado una época en la que ha cogido varios virus y varios procesos gripales, ha fallado un poco a entrenamientos y entonces bueno, tampoco. Y en lanzamiento de martillos que tampoco le podemos exigir mucho porque no tenemos medios para entrenar, o sea, antes sí podíamos lanzar, teníamos un poco más fácil el lanzar, pero ahora mismo con el césped artificial, los lanzamientos ya tenemos que hacer simulaciones de lanzamiento, ya no podemos utilizar los artefactos que se utilizan en la competición y bueno, la verdad que estamos trabajando. Es la primera, como ella ha dicho, es la primera competición al aire libre en cuanto a lanzamiento de martillo y en cuanto a peso pues lo mismo, entonces vamos a seguir trabajando en ello. No exigimos tampoco. Y Manu, la última, adelántanos un poquito qué es lo que tiene el club por delante, pues tanto en estas categorías como máster y demás. Sí, bueno, pues la semana que viene, sábado que viene, se disputa la jornada por equipos de sub-10 y sub-12 en Puerto Llano. Y luego habrá parón de Semana Santa, bueno, hay un control este viernes también para sub-14, sub-16 y sub-18 en Ciudad Real, pero eso es un control de marcas, no es nada de competitividad, sino solo para buscar marcas y mejorar las marcas que ya tienen o que que no tienen, pero tienen un inicio. Y luego el 15 de abril es la tercera jornada provincial de sub-14, sub-16 y sub-18 en Ciudad Real. Pues muchísimas gracias, Manu, como siempre, por atendernos, chicas. Enhorabuena y muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión por aquí, ¿no? Por supuesto, cuando queráis. Muchas gracias. Pues siguiendo un poquito con lo relacionado de atletismo, no ha sido este fin de semana, pero sí el anterior, concretamente el domingo, en Zamora, una de las nuestras, una valdepeñera, Ana Belén Bernalte, valdepeñera afincada en Madrid, consiguió proclamarse subcampeona máster de España y campeona de España por equipos con su club, y nosotros obviamente desde Tele Valdepeñas y desde Valdepeñas Digital teníamos que hacerle una entrevista. Fue Julián Gómez el que se encargó y esta es una de las piezas que hicimos para nuestro informativo. Ana Belén Bernalte ya tuvo una meritoria etapa como atleta absoluta y ahora, después de su maternidad, ha regresado con fuerza a la competición, ya en categoría de veteranos. La atleta valdepeñera, que ya supera los 40 años, corrió los 6 kilómetros del Campeonato de España de Crossmaster en un tiempo de 22 minutos y 51 segundos, a una media de 3 minutos 48 segundos por kilómetro, en un circuito de tierra, hierba y constantes subidas y bajadas. Estoy muy contenta porque la verdad que no esperaba este resultado. Estábamos entrenando muy bien, mi entrenador Juan Carlos Paul y yo estábamos entrenando muy bien y la verdad que últimamente pues he cosechado algunas buenas carreras, pero la verdad que esta ha sido la mejor de toda la temporada. La satisfacción es doble porque a su subcampeonato individual se añade el título de campeona de España por equipos junto a sus compañeras de la Unión Atlética Ciudad Real CUA, un histórico del atletismo de la provincia. Efectivamente es un club que lleva ya muchísimos años, que está compitiendo a un gran nivel
que la verdad que no tenían equipo de chicas, entonces de la directiva contactaron con una chica de Ciudad Real, con Ana Muñoz, y ella fue un poco la que se puso en contacto con Ana Morales, que también es valdepeñera, que también es integrante del equipo, y como ya éramos amigas, pues bueno, fuimos un poco, Ana Morales me contactó a mí y tal, y entonces hicimos ya el equipo de chicas. El Campeonato de Europa tendrá lugar en septiembre en la ciudad italiana de Pescara. Allí tiene Ana Bernalte puesto ya su próximo objetivo. En este resurgir como atleta de competición en categoría veterana, la deportista valdepeñera cumple un programa casi profesional, alternando las temporadas de pista y de cross. Ya ahora he vuelto otra vez a hacer el cross, a hacer pista. Este año he hecho pista cubierta, que hice el 3000 y el 1500 el primer fin de semana de marzo, y quedé cuarta en las dos pruebas. Y también este año corrí el cross, el regional absoluto, que se celebró en La Roda, y gané el campeonato regional absoluto del cross corto, y me seleccionaron con la selección de Castilla-La Mancha y fuimos a competir al País Vasco. En categorías de edad, la atleta de Valdepeñas tiene por delante aún un largo periodo de competición. Sí, la verdad que mis objetivos es seguir todos los años que pueda. Yo le digo a mis padres, yo de mayor quiero ser atleta. Y la verdad que cuando fui al Campeonato de España Máster en Antequera, me di cuenta que hay gente que compite con 55, 65, o sea que... Enfermera, madre y atleta. La conciliación no es fácil, pero sí posible para uno de los nombres más sobresalientes del atletismo valdepeñero de las últimas décadas. Pues así ponemos el punto y final a otro programa más, a otra edición más de HD Hoy Deportes. Recordarles que nos sigan en las redes sociales y también recordarles que, igual que muchos de ustedes, el fin de semana, la semana que viene, mejor dicho, nos toca descansar. Descansarán de nosotros, aunque sea solo por una semanita, eso sí, en 15 días. Volvemos en 14 días, mejor dicho, volvemos con otro HD Hoy Deportes para informarles, como siempre, de la actualidad deportiva, del resumen de lo que ha ocurrido en las 2 últimas semanas, ya que en una nos tomamos vacaciones, como les decimos. No nos esperen el próximo martes a las 9, sí, espérennos dentro de 2 a las 9 de la noche, ya lo saben, volveremos a estar con ustedes en otra edición más de HD Hoy Deportes. Muchísimas gracias por estar ahí.